Ahora pasamos en un tema muy desagradable, en especial si alguno de vosotros ha estado vinculado personalmente a suicidas, le pido disculpas si digo algo que lo puede molestar. El suicidio es un tema muy desagradable, es devastador para los que se quedan, ¿vale? Siempre nos estamos preguntando si pudimos hacer más o si hicimos algo mal, ¿vale? El suicidio tiene una serie de preguntas de examen que son cuando menos curiosas. ¿Está en psiquiatría o dónde lo tienes? En esquema de psiquiatría 3. Al final de todo tenemos suicidio. 271. 271. Mismo. Por cierto, os llegará esta semana una teoría de psiquiatría que no va a tener esquema, que son los cuidados de enfermería de los enfermos psiquiátricos. ¿Vale? Bien, no lo vamos a dar en clase. ¿Vale? Bien, el suicidio tiene el dudoso honor, y esa es una de las grandes preguntas de examen, de ser la primera causa de muerte entre los 15 y los 24 años de este país. ¿Entendido? Es una auténtica epidemia mundial. Mueren alrededor de 1 millón de personas cada año en el mundo. Es más, en el mundo muere más gente de suicidio que de accidente de coche. ¿Vale? Entre otras cosas porque la mayor parte del mundo no tiene coches. ¿Vale? Vale. El suicidio es además, por la OMS, la primera causa de muerte no natural de este planeta. Y, por desgracia, Galicia es la segunda causa, la segunda comunidad de muertes por suicidios de España. La primera es Asturias. ¿Vale? El país que más suicidios tiene es Finlandia. Tiene una proporción de suicidas casi el triple que la nuestra. Mucho hablan de su sistema sanitario y su nivel de vida, pero tiene unas tasas de violencia de género y de suicidios que son escandalosas. En Suecia, por ejemplo, el 60% de las mujeres han sido golpeadas por hombres. Es una brutalidad. Y sin embargo son el paradigma de sociedad moderna. ¿Vale? Los suicidas tienen en general una definición rara, muy rara, porque no habla de muerte. Acción en la que un individuo se causa daño a sí mismo. ¿Vale? La razón es que en el proceso de suicidio no se habla solo de suicidios, se habla de intentos de suicidios también. Nunca analizaremos el grado de intención de producir daño o los motivos que lo generan para hacerlo. Porque además se sabe que el suicidio está infradiagnosticado. Porque hay muchos suicidas que parecen accidentes y muchos accidentes que parecen suicidios. Nunca sabremos con certeza si se tiró por la ventana o si se cayó por la ventana. Nunca sabremos por certeza si alguien se cayó haciendo balconing o si alguien se tiró fruto de un síndrome de abstinencia de coma. ¿Entendido? Eso hay que tenerlo muy claro. De hecho, hay una forma de suicidio que es el suicidio enmascarado, donde el suicida simula un accidente para que su familia cobre una indemnización o no sufra la vergüenza de ser señalada por ser la familia de un suicida. Nos hemos encontrado mucha gente que hace ¿cómo se llama?, kamikaze, y va en dirección contraria, y siempre aparecen teorías de que si hay una mafia que busca apostar para ver si llega a un sitio. Muchos son suicidas, no son personas que juegan por dinero, ¿vale?
Lo primero que hay que tener perfectamente claro es que los suicidios son más numerosos en hombres y mayores, pero los intentos son más numerosos en mujeres jóvenes. ¿Entendido? En las mujeres jóvenes es más frecuente lo que se llama un parasuicidio, que tiene un nombre retorcido: suicidio instrumental. Son personas que simulan un suicidio para obtener cualquier ventaja. Son personas que fingen suicidarse para presionar a otra persona, que no las echen de una casa, o mantener una ventaja emocional sobre sus parejas. ¿Quién es el guapo que no ha dicho nunca: si me dejas me mato? Hay mucha gente que lo ha hecho, ¿vale? El problema es llevarlo a cabo, ¿vale? El suicidio tiene un elemento muy curioso. ¿Sabéis cuántos suicidios se producen en España al día, Sofía? No hay cifras. 9. ¿Y cuántos suicidios habéis visto hoy en el periódico? Ninguno. Hay un acuerdo de silenciarlos, porque se produce un efecto muy importante, que es el efecto Werther o Yukiko, que es que cuando salen los suicidios en prensa se producen más suicidios. Por eso hablan de la selección. Es un efecto llamada. De hecho, cuando tú sabes que se ha suicidado alguien y sin embargo sale en prensa: fue encontrado muerto, no te dicen claramente que se suicidó. Yukiko era un cantante similar a Operación Triunfo en Japón. Se suicidó y hubo una epidemia de muertes. Aparte, de la cultura japonesa, el suicidio es algo bastante más habitual que en nuestra cultura, ¿vale? El efecto llamada es tan potente que cada vez que se produce un suicidio de una persona famoso, se producen cientos de suicidios en todo el mundo, ¿vale? Siempre distinguiremos una serie de términos que son capciosos y que nos pueden, en lenguaje popular son sinónimos, pero en lenguaje específico de suicidios no. Por ejemplo, un intento de suicidio es un suicidio que falló por mala planificación. Es un suicidio donde yo coloqué una alcayata en el techo y me quise ahorcar. Una alcayata no soporta mi peso. En cuanto le cuelgue mi peso, cae al suelo. Pero el suicidio frustrado es aquel que falló porque pasó algo inconcebible, que no habíamos planificado. Una persona se cuelga. ¿Cuánto tiempo tarda en morirse una persona que se cuelga de una viga? Se desnuca. Media hora. Si no se salta, no se desnuca. Ah, bueno. Si solo se cuelga, si estoy colgado y tiro la silla de abajo, tardo en morirme media hora. Porque los crueles eran en la Edad ¿Vale? Media. Eso pasaba. Cuando te tiraban, es cuando haces el efecto. ¿Habéis hecho alguna vez puenting? No. Cuando haces puenting y la cuerda está al máximo, te pega un tirón para arriba. Entonces, cuando tú te tiras y hay una caída a un nivel más bajo, en cuanto la cuerda sea un poquito elástica, entonces el tirón te desnuca. Pero si no, te estás ahogando media hora. ¿Entendido? Pues que en esa media hora llegaba alguien que no contábamos con él y te salvaba. Porque se tira de un 7º piso y le cae a otro encima, mata al que le cae encima y a él no le pasa a él. Eso es el otro que es gafe. ¿Vale? Otras personas se han intentado suicidar y en ese momento pasaba alguien que lo evita. Eso es un suicidio frustrado. ¿Comprendido? Estadísticamente es muy diferente. Lo primero que tenemos que tener claro es que la idea es ideación. En la idea suele ocurrir en 9 de cada 10 que lo expresa. Eso es la amenaza suicida. Y cuando lo lleva a cabo es la conducta suicida. ¿Vale? Si lo ha conseguido, es un suicidio consumado. ¿Vale? Pero llama muchísimo la atención una serie de mitos que hacen creernos que el que dice algo de suicidio no lo va a hacer. Es absolutamente falso.
De cada 10 personas que se han suicidado y se han matado, 9 lo habían dicho antes. Y 1 había hecho algo que estaba claro que se iba a suicidar. ¿Qué es ese algo, Marla? Decirlo está claro. Puedes decirlo directamente, o puedes decir cuando yo falte, o si falto todo el mundo vivirá mejor, o si falto desaparece el problema. Pero ¿qué conductas se hacen cuando no quiero decir que me voy a suicidar, pero lo estoy indicando? Despedirse. Despedirse de todo el mundo. ¿Tienes testamento? Pues imagínate que vas y haces el testamento a todo prisa. Hacer un seguro de vida nuevo. ¿Vale? ¿El suicidio entra dentro del seguro? ¿Qué? A veces sí. Segundo, no todos los suicidas son irreflexivos. Hay gente que va a simular un accidente y hace un seguro para que su familia quede cubierta. ¿Vale? Luego tenemos un elemento clave. Permanece más tiempo con los seres queridos del normal. Llama a personas con las que han tenido enfrentamientos para pedir disculpas, para, digamos, solucionar todos los cabos sueltos. O, de repente, se arregla y empieza a comprar cosas que son aparentemente ilógicas. Porque hay gente que se suicida provocando bombas, ¿vale? Esto son conceptos que tenemos que tener. Fijaros, la mayoría de las situaciones van a tener factores de riesgo de suicidios. Segunda gran pregunta, Braga. El factor de riesgo más importante del suicidio no es la depresión, es haber tenido intentos antes. Una persona que tenga una historia de suicidios más o menos intentados es candidato claro a volver a hacerlo. ¿Comprendido? La depresión es increíblemente pequeño, el número de suicidas que tuvieron depresiones. ¿Vale? Y es muy acusado el suicidio por adicción. Cuando una persona consume 5 gramos de coca al día, que es una brutalidad, el suicidio se produce aproximadamente 1 hora, hora y media después de la última dosis. Con ese grado de consumo, el síndrome de abstinencia es tan brutal que la persona se mata sencillamente por no volver a consumir otra dosis. Ahí tenemos todos los suicidios de gente famosa. Los cocainómanos, Amy Winehouse, el de, ¿cómo se llamaba el cantante este mítico que se cumplieron 25 años? El de... Coño, es que yo de música no sé. Nirvana. ¿Vale? Kurt Cobain. Después tenemos el Bourdin, que se acaba de matar ahora, el que era el cocinero este que iba por todos los países. Tenemos mucha gente que se ha suicidado ahí. Un actor que hizo de Batman, no, el que... ¿Vale? ¿Cómo se llamaba ese? Hitler o algo así. Uno rubito tirando agua. ¿Vale? Hay muchísima gente que se ha suicidado en pleno síndrome de abstinencia de la coca, que es brutal. ¿Vale? Siempre que haya un consumo masivo, el síndrome de abstinencia es un riesgo de primer orden. Después tenemos todas las enfermedades psiquiátricas. Probablemente las que con más facilidad producen suicidio son los trastornos psicóticos, porque estos no lo planifican, estos tienen el impulso y lo hacen. Pero después tenemos un conjunto de personas que llaman mucho la atención: la rigidez mental, los que ven todo blanco o todo negro, los que solo tienen 2 formas de ser, bien o mal. Esos se suicidan precisamente por rigidez mental. Después tenemos un elemento muy importante: cualquier suceso traumático en tu vida. Pero sorprende la cantidad de veces que hay maltrato o bullying en gente joven. Y aquí he de deciros, qué flojitos son nuestros niños. A veces el bullying que reciben es mierdoso, permitirme la expresión.
Estamos hablando de que 2 o 3 personas te insulten, de que hubo 2 peleas, de que te llamen gorda, ¿vale? Eso ya te pasó. Y en 3, no, yo no fui gorda de niño. No, hombre, Vale. tuviste un juicio por llamar gordo. Ya, pero me da igual. Bien. Puede ser. El pan pan y el vino vino. Es decir, nuestros jóvenes han sido educados en no soportar la frustración. Cualquiera de nosotros, si lo insultara 1 o 2 personas de su entorno, bloquearíamos el WhatsApp y se acabó. Y ellos no lo hacen. No lo hacen. Y la mayoría de las veces las agresiones que tienen son mínimas. Nadie le han venido 20 personas a dar una paliza, ¿vale? Hay muchísimas personas que tienen muchísimo más bullying. Y suele ocurrir en personas hiperprotegidas, ¿vale? Y es no solo una causa, sino un desencadenante. ¿Entendido? Y sorprende. A mí me llama muchísimo la atención y me hace pensar que estamos ante una sociedad muy enferma, que una persona que suspenda una asignatura con 12 años recibe las notas a las 5 y a las 7 se ha suicidado. Dios mío, ¿cómo estamos? ¿Vale? Y ya no hablemos de ciertos casos que a veces son ridículos, porque suicidios hay muchísimos. Pero fijaros, tenemos suicidios sociales. Hay gente que busca en internet clubs de suicidio. La secta, la tamaño. ¿Vale? Hay gente que juega a hacerse heridas como una ballena para ver cuál es más bonita. Hace falta estar bastante mal de la cabeza. Como el de comercio, Hay gente que cree que después del muerto va a venir un extraterrestre, te va a meter en una nave y te va a llevar a Ganímedes. Y hay sectas enteras que con esa idea se han suicidado. Al lado de estos, el suicidio más difícil de parar es el suicidio psicótico, que es impulsivo. Porque aquí hay 2 clasificaciones juntas. El suicidio psicótico es una idea, es una alucinación, es un delirio que surge de pronto y ni lo piensas. Puede aparecer en personas esquizofrénicas, pero puede aparecer en una persona depresiva que ha desarrollado una depresión psicótica. Y luego tenemos estas personas maníacas que están convencidas de que son unas potencias y están convencidas de que pueden volar y se tiran a volar como Superman y no se dan cuenta que por mucho que agitan las alas, solo van para abajo. Aquí tenemos 2 cuadros que son llamativos. El depresivo, tercera pregunta Braga. El depresivo es probablemente el suicidio más preguntado. Se produce al principio de la enfermedad o al principio del tratamiento, cuando se ha superado la inhibición. Los depresivos se suicidan solo cuando tienen fuerza. En la parte más profunda de la depresión no lo suelen hacer. ¿Comprendido? Y después tenemos el filosófico. Filosófico es aquel que se suicida porque el mundo está hecho una mierda, porque ya no puedo sacar nada más a la vida, porque no tengo expectativas vitales. ¿Comprendido? Ya no hablemos de estos que se suicidan para conseguir un cambio de gobierno. Yo vengo de hace poco de Praga y hay un monumento a 2 tíos que se quemaron vivos para echar fuera al comunismo. Me parece que están muy mal de la cabeza. ¿Vale? ¿Entendido? Pero luego, a nivel de exámenes, el más importante son los psicodisplásicos y los histriónicos. Psicodisplásicos son aquellas personas que se autoagreden. Y hay un tipo de suicidio que también aparece y siempre te mosquea, que son los que se ahorcan para tener orgasmos. Personas que son adictos al sexo, llega un momento en que no tienen orgasmos e intentan, produciéndose anoxia, que al parecer uno lo pasa mejor, se pasan y se ahorcan. El psicodisplásico es el que se pega latigazos y se castiga y se machaca. Selección natural. ¿Qué? No, pero se están machacando y al machacarse se pasan.
Y el histriónico es ese que, cariño, me voy a matar. Y llega media hora más tarde y todavía se está matando. ¿Vale? Vete viniendo. Estamos hablando de personas que manipulan a otros. Recuerdo el término exacto, que es suicidio instrumental o parasuicidio. ¿Entendido? Sería lo mismo. ¿Qué? Suicidio instrumental, parasuicidio y suicidio histrónico es lo mismo. ¿Vale? ¿Entendido? Cariño, vete viniendo. Ya para fuera. Las fases que atraviesa un suicida siempre son tres. ¿Vale? La primera fase es cuando aparece la idea, que es la fase de consideración. Luego tenemos la fase de ambivalencia. El paciente quiere suicidarse, pero al mismo tiempo tiene miedo. Es en esta fase donde a lo mejor una intervención conseguiría resolver el problema. Y luego tenemos la fase de decisión. Al lado de estas preguntas, hemos de recordar una cuarta pregunta. Existe un mecanismo que hace más difícil que el suicidio se presente. Es el locus de control interno. Las personas que tienen una confianza en sí mismo brutales. Las personas que creen que ellos marcan su destino. Las personas que no depositan en nada ajeno los elementos de su vida. Eso se llama en psicología locus de control interno. ¿Vale? Hay personas que están convencidas que los únicos que dirigen sus pasos son ellos mismos. Otras personas, en cambio, tienen el locus de control externo. Son los que le echan la culpa a todo lo que está por fuera. Son los que no tienen fortaleza mental y lo dejan en manos del destino, lo de la suerte. Las personas que tienen confianza en ellos mismos son siempre resistentes al suicidio. Igual que las personas que tienen creencias religiosas. ¿Vale? Excepto los musulmanes, que practican los ritos de ponerse bombas para llegar al paraíso. Tiene coña, llegar al paraíso. Y Víctor, el paraíso sería tener 40 mujeres. Suicidarse por eso, con 40 mujeres, va a ser un infierno. Pues debe ser lo de la bomba para estar en 40 partes, porque si no... Debe ser desesperante. ¿Vale? Bien. La siguiente pregunta de examen es siempre una de las más importantes. Nosotros actuamos siempre con una serie de escalas. Son escalas, por desgracia, la mayoría, para calificar a la persona de intento de suicidio que ha fallado. Y la principal escala es la escala Sad Person. ¿Vale? Hay muy pocas escalas que identifiquen al suicida antes de intentarlo. De hecho, solo hay dos. Son las escalas de Beck. ¿Vale? Beck tiene dos escalas, la de ideación e intencionalidad. Estas son las únicas que podríamos decir que hacen hincapié en detectar a la persona antes del intento. Todas las demás detectan a las personas que han llegado a un servicio de urgencias con un intento de suicidio fallido. Y gana de paliza la Sad Persons, que conviene saber que es un acrónimo. La S es el sexo, siempre masculino. La A son los años, menos de 20, más de 45. La D es la presencia de depresión. La P, tentativa de suicidio previo. La E es alcohol, etanol. La R es sin pensamiento racional. Estamos ante un psicótico o ante un demente. ¿Vale? La S es sin soporte social. La O es plan organizado de suicidio. La N es sin pareja o cónyuge. Y la S es enfermedad somática grave. Son 10 ítems. Si tienes 7, tú no sales del hospital. Si tienes menos de 4, puede que salgas con tratamiento. Sad Persons
es, pregunta Braga, siempre asociado con el suicidio y es también una forma de ver todos los factores de riesgo del suicidio. ¿Entendido? En nuestro medio... Pero, por ejemplo, tú dices 4 ítems, seguimiento ambulatorio. Un hombre de más de 45 años, sin soporte social y que no tenga pareja, ya está. Pues probablemente... Ves por la calle y vas diciendo No, pero estamos hablando de personas que han tenido intentos de suicidio. Bueno, te das un Vale. test a una persona. A ver, no es lo mismo intentar el suicidio de forma impulsiva. Pasaba por una calle y me tiré a la vía, no hay ningún plan, a pensar en el suicidio de una persona que ha dado tiempo a comprar una pistola, que ha dejado una carta, que ha dejado todo atado y por atar y se va a pegar un tiro. Y luego falla. Estamos hablando de personas a las que sospechamos que es un intento de suicidio. ¿Comprendido? Ya se ha producido un hecho y las estamos calificando. ¿Vale? Como tú dices, por ejemplo, yo fácilmente sexo masculino y edad lo cumplo. Ya tengo 2 puntos. Uy. ¿Vale? Con 2 más se plantearían si me quedo en el hospital. Pero evidentemente fallo en todo lo demás. Bueno, lo de pensamiento racional no lo tengo tan claro todos los días. ¿Entendido? Bien, en España se está propugnando que en los servicios de urgencias se establezcan 6 preguntas de cribado para determinar si una persona debe ser valorada. Es la escala Mini. La escala Mini es: estoy en un servicio de urgencias, pienso que la persona que tengo enfrente se ha intentado suicidar y le hago 6 preguntas. ¿Sería mejor morirse? ¿Ha querido hacerse daño? ¿Ha pensado en el suicidio? ¿Ha planeado suicidarse? Esto, el motivo por el que está usted aquí, es que ha intentado suicidarse, o hubo un intento de suicidio hace tiempo. Solo con un sí se pasa la escala Persons. ¿Entendido? Y aquí se decide qué hacer. Aparte de SAT Persons y la escala Mini, tenemos otra escala que conviene que nos suene. Es una escala que fuera de SAT Persons era la que más mandaba. Era la escala Horowitz. Esa escala Horowitz era la primera escala que se utilizó para cribar intentos de suicidio. Horowitz, SAT Persons, Beck y escala Mini. Son preguntas de examen. En el tratamiento del suicidio, el principal problema que nos encontramos es los prejuicios, los mitos, las ideas. ¿Vale? Aquí nos encontramos siempre con una serie de ideas preestablecidas que nos bloquean. La primera de ellas es: el que lo dice no lo hace. Rotundamente falso. La segunda es: el suicida es impulsivo y ocurre sin advertencia. Solo los psicóticos, solo los que tienen esquizofrenia y manía, ninguno más de todo lo demás. En tercero, los suicidas quieren morir. Hay gente que no quiere morir, quiere resolver una situación extrema. Todos somos conscientes de que hay personas que se han tirado por el balcón en un desahucio. Ha habido por lo menos 2 casos. ¿Vale? Después tenemos un elemento que es siempre peligroso. Hay gente que cree que el suicidio es hereditario. Y esto marca mucho a las familias. Porque en los pueblos pequeños te señalan a veces. Esto es: el suicidio no es hereditario. Más de la mitad de los casos no tenían ninguna relación con suicidas. ¿Vale? Y luego siempre hay las gilipolleces de: si se reta un suicidio no lo realiza, lo realiza. Si tú dices: tírate, tírate si eres hombre, se tira. ¿Vale? Y después, los que intentan el suicidio son peligrosos. En general no, pero siempre hay que advertir que hay gente que sí puede serlo. Recordemos a este tío que estrelló un avión en la falda de una montaña.
matando a 170 personas. Tenía huevo. Recordemos a esta persona que puso 2 bombonas de butano en su casa en Vigo y estalló medio edificio. ¿Entendido? A veces los suicidas son peligrosos. ¿Entendido? Y aquí englobaremos a los yihadistas, que son peligrosos siempre. ¿Entendido? Después tenemos el tratamiento. El tratamiento nace siempre de un concepto muy sencillo. El tratamiento nace de seguir el tratamiento de la enfermedad psiquiátrica. Y aquí hay 2 preguntas Braga. La primera, la más típica, es ante un intento de suicidio de un trastorno psicótico, clozapina. Clozapina en un intento de suicidio de un psicótico. Cuidado que no son solo esquizofrénicos. Una depresión psicótica se trataría con clozapina. Recordemos que la clozapina causa agranulocitosis. La clozapina tiene esas 2 preguntas siempre. Si no tolera la clozapina, pasamos a olanzapina. Pero la clozapina siempre pregunta Braga. Y la segunda pregunta es, por favor, al inicio de un tratamiento antidepresivo, siempre benzodiazepinas. Benzodiazepinas durante meses. Aquí tenemos un problema. A veces se recetan, pero se recetan a demanda. Si usted está ansioso, toma un tranquimacín. No. Los ansiolíticos se recetan pautados. 3 ansiolíticos diarios. No es a demanda si usted está nervioso. Es ineludible la receta de ansiolíticos. Cuando le damos ansiolíticos a las personas se bloquean bastante y no son capaces de desarrollar actividades tan frecuentemente autolíticas. En todas las demás hacemos el tratamiento normal. Solo hay que recordar algo. Las personas que tienen conductas de trastornos límites. Las personas que siempre generan conflictos. Las personas que les gusta el numerito extremo. Personas que cada vez que discuten casi parece que te van a matar. Personas que son extremas en conducta. Estos tienen que ser tratados con tegretol, con carbamazepina y probablemente el resto de su vida. Porque estos son impulsivos. Estos no lo piensan. Estos se van a diario. ¿Entendido? Una vez hayamos controlado el intento de suicidio con tratamiento y hayamos valorado que esa persona se tiene que quedar en un hospital, nosotros seamos conscientes. Hay que tomar una serie de medidas para que el suicidio no se produzca en el hospital. La primera medida lógica es, por favor, recintos que no se cierren por dentro. Recintos donde no haya bisturí o medicamentos. Recintos donde no haya ventanas que se puedan abrir. Y recintos donde no haya ni cinturones, ni cordones, ni nada que te pueda ahorcar. Es increíble, a veces valoramos a personas que dejamos en boxes donde hay todo lo que se necesita para matarse. ¿Vale? Esto tiene que quedar muy claro. ¿Vale? Y luego hay que decidir quién se queda en el hospital. En el hospital se van a quedar aquellas personas que tienen 2 tipos de conductas. Han hecho un suicidio totalmente planificado, un suicidio muy violento. Esa persona, aunque no tenga aparente riesgo, se queda. Una persona que ha acumulado 100 bombonas para matarse es una persona con una decisión ineludible. Y segundo, aquellas personas que se están lamentando, evidentemente, del fallo del suicidio. Ese se queda seguro. Los demás que se quedan son los que sabemos que no van a ser controlados fuera de los hospitales, porque no tienen a nadie, porque no tenemos garantías de que vayan a tomar la medicación, o porque necesiten otro tipo de tratamiento. Una vez superado este hecho, entramos en el tratamiento crónico. El
Tratamiento crónico, recordar, un suicida es una persona que ha perdido todos los mecanismos de defensa. Por lo tanto, es una persona que no es normal que mienta, no es normal que oculte sus intenciones suicidas. Así que vamos a actuar, puede que se utilice el electroshock, es una buena medida, y vamos a actuar con lo que se llama psicoterapia actualmente. El tratamiento cognitivo-conductual. El tratamiento cognitivo-conductual os lo he metido aquí como os lo podía meter en cualquier otra patología mental. Os va a aparecer TCC. Y es la principal escuela de psicoterapia que se realiza ahora. La psicoterapia, aquella psicoanalítica donde contábamos nuestra vida, no funciona más que en la ansiedad. Tratamiento cognitivo-conductual es tratar de cambiar los pensamientos negativos y las conductas negativas. Pongamos un ejemplo más. Hoy lo vi, pero él ni me miró. Me quiero morir. Las personas recogen en un diario todos los sentimientos y todas las acciones negativas que sufren a lo largo del día. Y el psicólogo va a intentar parcelar esos sentimientos, esas ideas, en varios elementos. Y le va a intentar inducir otras opciones. ¿Estás segura de que la viste? No pudo ser otro. ¿Estás seguro de que te vio él a ti? ¿Estás segura de que te quedaste el tiempo suficiente para que él no se dirigiera a ti? Porque a ver si te marchaste tú muy pronto. ¿Vale? ¿Estás seguro de que no puedes vivir sin él? ¿Y cómo has vivido ayer y hoy? Que no estabas sin él. Esto es la esencia del tratamiento cognitivo-conductual. Transformar las ideas negativas y las conductas negativas en ideas positivas y conductas positivas, a través de la ruptura del pensamiento y de los actos en distintos trocitos. ¿Vale? Esto vale 80 euros la consulta. ¿Vale? Si más lo hace por 20. ¿Qué? No. Yo estas cosas no me gusta hacerlas. ¿Vale? ¿Está claro? Esto es suicidio. ¿Vale? Su importancia estadística hace que tengamos que contemplarlo como una pregunta de examen probable. ¿Vale? Sobre todo las del principio, las que hablaban que estadísticamente es una causa de muerte.